etorriak izan zaitezte crossover jaialdiaren eskutik eta baita Koldo Mitxelenaren eskutik ere. Badakizue telesaien kultura dugula izpide egun guzti hauetan eta zeini esker, besteak beste, Gipuzkoako Foru Aldundiaren kultura sailari esker eta baita Kultur Faktoria agentziarekin batera antolatu eta ekoitzi bai dute guzti hau, bai? Gaur, 3. jardunaldia dugu, eta, gaurko gaia, besteak beste, galdera bat botako dugu airera. Norarte dira telesaiak hizkuntza artistiko eta genero desberdinen, bide gurutze, nola bai. Sabemos que la cultura contemporánea bebe de diferentes disciplinas, de diferentes géneros, se entremezcla, se desarrolla de esa manera, ¿no? Desde la literatura, el cómic, la tecnología, la gastronomía. Bien, quizás sea una de las razones principales por las que creamos que las teleseries o las series de televisión, son una forma efectiva de representar nuestra realidad, ¿verdad? Bien, pero ¿son un mero cruce disciplinar o se puede legitimar su existencia por sí sola? Bien, pues para responder a todo esto y más, en la mesa redonda de hoy, que se titula Crossover, un lenguaje transversal, tenemos a Alberto Rey. Alberto Rey es escritor y crítico de televisión, muchos lo conoceréis por su blog afamado, que se titula Asesino en serie, pero también por muchísimas colaboraciones en diferentes medios de comunicación, entre otros Esquire, Vanity Fair, GQ y Icon, entre otros. En Movistar Plus habéis podido verle en, por ejemplo, Likes y Pulp Fiction, y también se ha encargado de las retransmisiones de los Globos de Oro y los Emmys. Hoy le toca moderar esta mesa y además en muy buena compañía. Simplemente recordaros que luego en Tabacalera, a partir de las 9 de la noche, vamos a tener un gran estreno mundial. Bueno, sin más dilación, yo creo que lo mejor es presentaros a Alberto Rey. Hola. Buenas tardes. Bueno, bienvenidos a esta mesa redonda, a este crossover 2018. Muchas gracias a Donosti en general por invitarnos. Hoy vamos a hablar de cultura transversal, sobre todo de series, con dos personas que están muy implicadas ahora con el mundo de las series. Os los voy a presentar. Aquí a mi derecha tengo a Michel Gatamide. Michel Gatamide es guionista de cine y de televisión. Podríamos nombrar todas sus obras, pero bueno, voy a nombrar algunas de las que a mí personalmente más me gustan. La caja 507, No habrá para los malvados, por la que recibió un Goya al mejor guión original. La vida mancha, y ahora, por ejemplo, tiene a punto de estrenarse, después del verano, la nueva película de Jaime Rosales, Petra, y una serie, evidentemente, Gigantes, que es parte de tu colaboración ya un poco de largo recorrido con Enrique Urbizu y también con José Coronado. Bienvenido, sí. Michel. Muchas gracias. Y a este otro lado, Mariano Barroso, que tiene 3 Goyas. No los tengo aquí, sí. Los tenías que haber traído, eso siempre viste. Guionista y director de cine y de televisión, entre sus obras, por ejemplo, Mi hermano del alma, por la que recibió su primer Goya, Los lobos de Washington, o una de mis películas favoritas, que es Éxtasis, una película generacional para mi generación. Ahora mismo tiene a punto de estrenarse, es dentro de una hora, sí. El día de mañana, una serie producida por Movistar Plus con actrices como Aura Garrido, o sea, auténticas estrellas. Con vosotros voy a hablar de televisión, de guiones, como los dos escribís, me gustaría también hablar de la escritura, que es un poco cada vez menos esa gran desconocida del mundo televisivo. Conocemos mucho a los actores, conocemos mucho a directores también, pero es importante también hablar de la gente que escribe, de los que escribís. Así, de golpe. Y luego os haré una pregunta un poco comprometida. ¿Cuál es la diferencia entre escribir cine y escribir televisión? Escribir cine y televisión, digamos que cuando hablamos de escribir cine, hablamos de escribir largometrajes. Es decir, normalmente obras de 90, 100, 110 minutos que tienen una estructura, digamos, variable en función de las historias que planteas, pero que tienen un inicio de viaje y un final de viaje que se recorre en un visionado y que tiene la posibilidad, a través de ese formato de 90 a 100 minutos, de llegar a determinados niveles de densidad, de transmisión de ideas, etcétera, etcétera. La televisión, tal como nosotros, o por lo menos la que me ha tocado a mí, porque yo soy bastante neófito, yo había escrito 2 miniseries que son como 2 largos divididos en 2, ¿no? 50 minutos y 50 minutos, entonces, no cambiaban demasiado
las cosas. Pero ahora que me he encontrado con escribir 6 capítulos de 50 minutos cada uno, pues de alguna forma el chip, el giro mental es bastante grande. Digamos que a nivel de determinadas cosas, el trabajo con los personajes, etcétera, etcétera, se asemeja de alguna manera, aunque tienen que ser personajes, digamos, de amplio recorrido. Y luego lo que cambia es un poco la estructura del relato en partes, que está muy basado en lo que yo considero que es la técnica del folletín. Empezar muy arriba, terminar muy arriba, generando constantes expectativas y constantes giros de trama y de guión, cosa que no es tan necesaria, digamos, cuando trabajas el largometraje, que tiene otros condicionantes, ¿no? Digamos que así, a grandes rasgos y para empezar, eso es lo que te podría decir. Entonces, es una cosa muy, muy interesante cuando habléis los guionistas, porque un poco le quitáis la magia, pero también explicáis que esto es una técnica, sí, que escribir guión es los una técnica y que hay que saber hacerlo. Los guionistas, hay muchos distintos tipos de guionistas que tienen distintas ideas, ¿no? Es decir, desde Guillermo Arriaga, que piensa que el guionista es un autor, hasta yo, que soy un poco más, soy de Pamplona, entonces quiero decir un poco más modesto, y entonces pienso que los guionistas somos técnicos. Y entonces una de las cosas que nosotros aportamos al trabajo que se hace entre muchas personas a la hora de hacer un largometraje o una serie, tiene muchos aspectos que tienen que ver con la técnica. Técnica nuestra y técnica, evidentemente, del formato en el que cada uno de los momentos estamos. Y técnica que se genera con cada una de las historias distintas que tienes que desarrollar, que te obliga a inventar, a descubrir, a ampliar pues cosas que, quiero decir, que es muy difícil seguir haciendo siempre la misma cosa. Tener una técnica no es repetir una manera de contar constantemente, sino de alguna manera tener la posibilidad de encontrar la mejor manera de contar cada una de las historias. Pero en una serie siempre con saltos, sobresaltos, con muy importante el final, cómo terminas, cómo empiezas, en fin, no sé cómo decir. Había y eso a mí al principio me sobrecogía mucho, me daba muchos problemas con la verosimilitud y este tipo de cosas. Un escritor, que no voy a decir su nombre, muy conocido español, de bestsellers, decía que... Ya se reduce bueno, cada vez hay más. El abanico. Decía que una novela de bestseller que se parece mucho quizás a lo que puede ser una serie y tal, la clave era terminar un capítulo con el héroe encadenado dentro de un frigorífico que alguien arrojaba desde un barco en alta mar y empezar el siguiente capítulo con el tío llegando a una playa exhausto. Pues es eso. O sea, quiero decir que tiene mucho que ver con ese tipo de técnica, ¿no? Luego lo tienes que justificar porque resulta que había un marinero que le dejó la llave no sé cómo y, en fin, le metió en la lengua una pastilla que te permitía nadar a toda hostia, no sé, ese tipo de cosas. Pero eso en un largometraje, evidentemente, es muy difícil que lo puedas hacer, y en una serie, esa especie de constante sobresalto, sorprendiendo constantemente a aquellas personas que están constantemente acostumbradas a ser sorprendidas, además, o sea, porque los espectadores de series, claro, o sea, eso es una parte importante de lo que les gusta, ¿no? La sorpresa continuada, pues bueno, resumiendo mucho. Me encantaría ver cómo vendes la idea esa a un productor de la Yo pastilla no vendo, y de nadando a yo no toda vendo, hostia. a mí no me llevan a ese tipo de cosas. A mí me llaman después y tal, pues no voy a ser que... Que cuentes lo de la pastilla de nadar a toda Hay otros hostia. vendedores que lo hacen mejor. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Michel? Bueno, sí, Michel habla de técnica y a veces se habla de la técnica como una cosa despectiva. Y la técnica, yo valoro mucho a estos que se llaman técnicos, sobre todo cuando son guionistas o cuando son actores también. Yo creo que la técnica, que es algo como que se despacha así con una palabra, me parece lo más complejo de hacer en nuestro oficio, en el de guión, en el de interpretación, en el de dirección, porque implica conocer muchos recursos y muchos resortes para poder liberar de alguna manera la parte más creativa o más inconsciente, ¿no? Entonces eso que él, porque él es muy modesto, entonces como buen guionista es muy modesto, quitando a Aaron Sorkin, que es el menos modesto de los guionistas, que luego cuenta lo que nos contaste, pero me parece que es lo más difícil, ¿no?, de hacer. Es decir, es muy fácil tirarse el rollo y decir que uno es autor, pero lo difícil es escribir y escribir con técnica. Y que no se vea. Y que no se vea, porque claro, me gusta mucho eso que se dice, que la técnica debe ser como los cristales, que cuando está limpia no se ve. Y eso es lo más difícil de hacer. Parece que es fácil, pero es muy difícil. Eso él lo ha contado de esa manera, lo del frigorífico en alta mar, pero eso contarlo de manera que emocione, que no veas la carpintería,
es lo más difícil de este oficio y lo más divertido también. Yo recuerdo una entrevista hace años, hace evidentemente muchos años, cuando estaba viva Catherine Hepburn, que le preguntaban por Meryl Streep y decía, sí, pero es que yo veo los hilos, es que yo veo lo que está haciendo en cada momento y entonces no disfruto, pero claro, el espectador no tiene por qué verlo. Pero es que el espectador no es Catherine Hepburn, claro. O sea, claro. Entonces, claro, lo haces para tampoco... Uno no ve los hilos del arquitecto que ha construido el puente, lo que necesitas es que el puente te cruce el río, ¿no? Y si además si es resistente, además es bello y además es innovador y además te sorprende, pues mucho mejor. Pero claro, los arquitectos le van a ver los hilos siempre, ¿no? Claro, pero el espectador es usuario del puente, entonces es otra cosa, es diferente la relación que establece con la obra, ¿no? Lo atraviesa, lo cruza, tiene que ser lo suficientemente hermoso, pero quiero decir, el cómo está hecha la tornillería o si los leones tienen lengua o no tienen lengua en las esculturas, pues eso le da más igual. Nosotros sí igual nos podemos fijar más en ese tipo de cosas. Sí, pero no dejan de ser aquí, no dejan de ser ya vicios de guionistas, ¿no? En el caso de tu serie, del día de mañana, estamos hablando de una adaptación literaria. La técnica, los hilos, la mampostería de una novela no tiene nada que ver con la de una serie. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales que tú ves entre cómo está construida una novela y cómo está construida una serie? ¿O no ves? Bueno, yo creo que la clave para adaptar, da igual que sea un largometraje o una serie, es encontrar el espíritu de lo que adaptas, ¿no? Es adaptar el espíritu, no adaptar literalmente, porque si lo adaptas literalmente te vas a estar chocando todo el rato con un formato, con una estructura que no tiene nada que ver y que no es trasladable. Porque para empezar, bueno, pues los diálogos nunca sirven. Tú pones a los actores, te pones a trabajar con ellos, a decir diálogos escritos para ser leídos y te están saltando continuamente, ¿no? Y ¿Eso ocurre? ¿Se prueba con los diálogos escritos en la novela? Bueno, no es que se pruebe, lo ves, pruebas, escribes y hay veces que dices esto suena muy, entre comillas, literario, ¿no? Que quiere decir que suena muy escrito, ¿no? Suena que está como escrito pero para el lector, no para el espectador. Porque, claro, tú tienes que encontrar cuál es el espíritu y cuál es la esencia de la novela y eso es lo que hemos hecho con El día de mañana. El guionista con el que he trabajado, que es Alejandro Hernández, un colaborador también de Michel y que le conoce muy bien, pues es otro gran guionista, otro gran técnico también del guión. Entonces yo me acuerdo, yo leí la novela varias veces y él además presume de que no se la ha leído entera. Y él me decía, pero cuéntame qué pasa. Y digo, coño, léete la novela, joder, que la tenemos que adaptar. No, tú cuéntamelo, qué pasa después, qué pasa a partir de la página. Entonces, de lo que se trata es un poco conocer los personajes y adaptarla. Y tenemos la verdad que estamos contentos porque el autor de la novela, que es Ignacio Martínez Pisón, está muy contento y de hecho viene con nosotros a los bares y tal, o sea que sí que no reniega de la adaptación que hemos hecho y que está encantado. Y hay cosas que le hemos cambiado, personajes que hemos inventado, tramas que hemos añadido, mucho que hemos quitado porque no cabía y sí. Recuerdo que Almodóvar decía cuando escribió Carne Trémula, que era estaba basado en una obra de Ruth Rendell, que decía que los derechos de autor es una cosa, un fajo de billetes que le pones al autor aquí para que no pueda decir nada mientras tú estás escribiendo. Porque en el momento en el que conviertes una obra literaria, en este caso en un guión, ya es otra cosa. Sí, además yo no es que exija, porque Dios me libre de poder exigir cosas en contrato, pero si me toca adaptar una novela, sí me aseguro de que el novelista ni se va a asomar. Quiero decir, a tomar una cerveza a lo mejor el segundo día, porque luego tal, pero que vamos, que no tiene nada que decir de alguna manera, salvo que él tenga contractualmente compromiso de la productora para vigilar el material, etcétera, cosa que en España es muy rara. Pero que seas Reverte. No sé, quiero decir que son lenguajes tan diferentes, ¿sabes? Que lo que puede parecer, y luego echan de menos cosas. Yo me acuerdo de una anécdota muy curiosa, que es de novela y película, pero una de mis películas favoritas es Alguien voló sobre el nido del cuco, cuando se hizo la adaptación, que es maravillosa, en que se denunció a los productores. Les denunció porque les parecía que habían hecho una abominación con su película. Entonces, quiero decir que él estaba muy apegado al punto de vista, al tono, a lo que había conseguido en su novela y, claro, la película se liberaba de eso para contar la historia de otra manera, con otros mimbres. Y el tío los denunció. ¿Y has leído la novela tú? Sí. ¿Y está bien la novela? La novela está bien, pero la película es extraordinaria. Claro, como El Padrino. El Padrino es un melón que me gustaría abrir con vosotros porque es un cliché que se repite mucho. Novela mala,
probabilidad de que el guión salga bien. En cambio, si la novela es muy buena, hay que tener mucho cuidado porque cagarla es muy fácil. Bueno, es que en la novela, bueno, lo de malo y lo de bueno son adjetivos un poco fuertes a lo mejor, pero es que en la novela tú tienes algo que tiene mucho valor y que no es trasladable, y es la literatura, es decir, el estilo literario, cómo está escrito, el disfrute de la música, de cómo está escrito. Eso no es trasladable. Tú lo que trasladas son las tramas y los personajes. Entonces, hay novelas que lo más rico que tienen es justamente eso, la música o la literatura, el estilo con el que está escrito. No sé, se me ocurre este escritor que me parece fascinante, que es John Banville, ¿no? Que escribe, es impresionante, pero es pura música. Eso lo trasladas y la trama se te queda muy pequeña, ¿no? Entonces lo que buscas es exactamente eso, la trama y los personajes. Entonces tienes que cribar, tienes que hacer ese trabajo de criba para ver qué es lo que te queda ahí, qué es lo esencial, y tener muy claro que en el esquema de lo que vas a contar tienes por un lado los personajes y por otro lado tienes las tramas que los personajes van trazando, ¿no? Pero es muy difícil hacer una buena adaptación de una novela excelente porque te va a salir mal casi siempre. Yo recuerdo, por ejemplo, los guionistas de Juego de Tronos, nombramos La Bicha, que ellos decían, claro, es que hay descripciones que en las novelas ocupan 4 páginas y nos tenemos que solucionar con un único plano, que al final es un plano visual, pero que también es complicado porque eso está en guión. Sí. Bueno, pero eso forma parte de la técnica de adaptación, ¿no? Es decir, que nosotros podemos escribir cosas o sea, escribimos con una cámara los guionistas de cine y de televisión, no escribimos con un boli. Entonces hay cosas que un boli, el pensamiento, la emoción, la anticipación, lo que desean los personajes, eso está escrito, pero claro, con una cámara no lo puede reflejar. Yo no sé si te fotografío en este momento, no sé lo que estás pensando, pero si te estuviera escribiendo, podría decir lo que estás pensando, aunque fuera una invención, ¿no? Entonces ya partiendo de esa base que nosotros transmitimos a través de un lenguaje visual, fotográfico, etcétera, etcétera, pues ya a partir de ahí todo cambia, todo se transforma, ¿no? Entonces hay cosas que se pueden llegar a transmitir, que pueden impregnar el papel y otras no. Otras se van a quedar fuera, matices, intenciones, determinados elementos de la psicología de un personaje. Se puede llegar de manera muy profunda a la psicología, evidentemente, de un personaje a través del cine, el lenguaje audiovisual, pero siempre de otra manera. En esta relación concretamente entre series y literatura, o entre series y novelas directamente, hay una derivación que para muchos es siniestra, incluso escandalosa. Si no os importa responderme una pregunta, levantad la mano los que leáis menos desde que veis muchas series. ¿Creéis realmente que el espacio cultural de las series, de la literatura o de las novelas, esa novela que veías o que leías antes de acostarte, ya mezclo hasta los verbos, lo han sustituido en cierta manera las series? Sí, pero yo no creo que sean las series. Si hablábamos en la comida sobre esto, no creo. Las series han existido siempre, al menos desde que tenemos uso de razón, casi todos los que estamos aquí, o todos. Y lo que pasa que lo que ha cambiado es que ya las tenemos en la cama, o sea, las tenemos en un ordenador o en el móvil, en la cama o en el parque, ¿no? Eso es lo que ha cambiado, porque antes las series estaban. Y yo te decía antes que es verdad que yo vengo de las series que veía de niño, que eran Bonanza o eran Ironside o Casa de la Pradera. La Casa de la Pradera, y las españolas también, aquellas historias para pues no te han dormir. salido algunas cosas que tienen bastante poco que ver, ¿eh? Bueno, pero eran las que había, y como había un canal o dos, pues las veías, era lo que había. Pero estaban las series, lo que pasa es que había que esperar a que las pusieran, a que las echaran, como se dice, ¿no? Y además había que verlas todos juntos, toda la familia, y ahora tú eliges. Está muy estudiado, y luego he pensado que, por ejemplo, hay formatos, es otro tema, ¿no? Pero lo conecto por ahí porque el modelo de Movistar, por ejemplo, Movistar quiere que se cuelgue toda la serie entera el mismo día, que creo que es lo mismo que hace Netflix, pero no es lo que hace HBO. Pero, por ejemplo, La Zona, una de las primeras series que sacó Movistar, fue semana a semana. Porque no llegaban a... Y eso perjudicó yo creo que perjudicó bastante. Pero porque no llegaban a tener la lista, parece. Sí, pero ser quizá todo. depende también de que hay narraciones que funcionan mejor a través de una cita semanal
Igual que la literatura. Bueno, es política de cada canal, de canal. cada plataforma. Movistar tienen claro eso, creo que fue porque no llegaron. Netflix igual, y en cambio HBO van colgando cada semana, van colgando. Sí, ellos siguen funcionando, claro, ellos beben también de su televisión norteamericana, siguen funcionando a través de la cita semanal. ¿Vosotros creéis que la cita semanal de series, tanto personal como profesionalmente, creéis que es importante o se os ha Bueno, perdido? importante o no, quiero decir, bueno, yo me crié con la cita semanal. Yo fui relativamente fiel. La primera serie que yo me acuerdo, aparte de La Casa de la Pradera, que era en mi familia, había que ver aquello. Yo la primera vez que vi a mi padre llorar fue viendo La Casa de la Pradera, que me pareció, dije, hostia, me pareció tremendo, ¿no? Aparte me enseñó el poder que podían tener ese tipo de cosas, ¿no? Pero es así, es verdad. Pero la primera que me enganchó fue Yo, Claudio, que para mí sigue siendo un hito, ¿no? Entonces yo esa serie la esperaba, la anhelaba, la tal, y la hubiera devorado como ahora toda seguida. Pero yo me crié en ese formato. Entonces los nuevos usos de devorar una serie capítulo tras capítulo, de tumbarte... Yo, por ejemplo, nunca me he visto una serie en un día. Lo más que he llegado a ver, creo que con Roma Criminale, que es también otra... Criminale, Roma y tal, en fin, bueno, estas cosas que a mí me encantan, pues creo que me vi la temporada, en las 2 temporadas, en una semana, que eso para mí es lo más. Tampoco está mal, ¿eh? Pero lo he hecho una vez, porque yo creo que tuve que ir al médico y tal, ronchas que me salían. Entonces, claro, yo no formo parte de esta generación más, digamos, nueva o lo que sea, ¿no? Entonces, cuando dices lo de las series han sustituido a los libros, pues en mi caso no. Es decir, las series se han añadido, digamos, la manera de consumo a otras maneras de consumo que yo tengo compulsivas. La literatura para mí es una enfermedad compulsiva que adquirí pues con, no sé, 7 años o 8. El cine, los cómics. Entonces, además ahora hay otra más, bueno, que a veces está de puta madre y otras veces es un coñazo. Y que se ha trabajado también como se trabajan las adicciones, ¿no? Cuando llegaba la heroína al principio, que no había tal, era muy baratita, tenía mucha calidad y generaba entre los que la consumían una literatura propia de enaltecimiento de ese polvo blanco que tal y cual, ¿no? Cuando se generó digamos, un consumo masivo, pues llegó pues, la heroína a mansalva, la heroína de mala calidad, el hecho de que ya no te saciaba. Bueno, hablo como si fuera un... Este símil está llegando a un lugar Pero lo que quiero maravilloso. decir que llegaba un momento en que... A las clínicas de en desintoxicación. que ya no te sirve, o sea, ya no te da placer, sino que simplemente sacia una necesidad. Entonces creo que en ese sentido algo de eso también puede llegar a pasar. Yo, por ejemplo, cuando empecé, antes comentábamos, a mí me costó engancharme a la fiebre esta de las series nuevas, ¿no? Pero claro, al principio era un festival, The Wire, joder, maravillosa, ¿no? Breaking Bad o tal. Bueno, pues tienes 8 o 9 que dices, ¡oh, qué bien, qué maravilla! Y de repente ya llevas 1 año y medio viendo series y dices, a ver qué ponen, a ver qué tal. Y claro, y ahora tú te vas a Netflix a ver qué van poniendo, a ver si te enganchas con una, y para cuando encuentras una, has visto medio capítulo de 32, ¿sabes? Me parece que cada vez más y cada vez peores. Pero eso es interesante lo que cuentas porque, claro, tú dices, al principio me pongo a ver series a lo loco y, Bueno, claro, te y estás viendo el aparte canon. la heroína era barata, digo yo. Los grandes consumidores de series eran piratas, es decir, era gratuito. ¿Sabes lo que te dice? Ajá. Ahora ya se le ha puesto precio, ha bajado la calidad, en fin, bueno, hay cosas, bueno, es una idea de olla completa, pero algunas cosas se parecen. No, porque termina en la clínica de desintoxicación y yo, por ejemplo, en mi caso lo veo perfectamente viable que acabe Bueno, si ahí, no ya ahí metido. pasará. O sea, quiero decir que- Estabas hablando, claro, de que tú dices, me puse a ver todas las series de golpe, me vi The Wire, me vi Breaking Bad, porque realmente sí que una de las cosas que han conseguido las series en los últimos relativamente pocos años es un canon, es decir, reivindicarse a sí mismas como producto cultural, tanto como de entretenimiento. O sea, que The Wire esté en las estanterías al lado de los libros de Dickens, por ejemplo. Bueno, a mí me parece que también las series vienen a ocupar un lugar que abandonó el cine, ¿eh? Porque también el tipo estamos hablando de The Wire, estamos hablando de Breaking Bad, Los Soprano, Mad Men, tienen una cosa en común todas ellas, y es que los personajes, los protagonistas, son personajes que es muy difícil verlos en el cine, al menos en el cine mainstream, ¿no? Y entonces, de alguna manera... Bueno, porque el público de cine ha bajado mucho de edad, ¿no? Entonces el tipo de películas que demandan, hablo de las grandes producciones, ¿no? El tipo de cine que demanda el espectador de cine es un cine más blanco o más superficial, ¿no? Entonces ese tipo de historias que corresponde más con las películas que se hacían quizá en los años 70, 80, ¿no? Las películas de los Scorsese,
pues están más en las series. De hecho los directores pasaron muchos a hacer series, etcétera. Entonces también, claro, empiezas a ver historias que conectan más con ese otro tipo de público, que están escritas para ese público. Además que son todos personajes que están al otro lado, casi todos son antihéroes, ¿no? Y muestran, casi todas estas series que son las de culto, muestran universos que están como malditos, ¿no? Y muestran como la cara B del sueño americano, generalmente, ¿no? Y la cara oculta, ¿no? Y que además buscan dónde está la luz dentro de ese espacio de tinieblas que muestran Los Soprano o The Wire, dónde está la luz de toda esa gente, y lo cuentan con guionistas y con actores que saben buscarle ese brillo y que te enganchan por ahí, ¿no? Pero son historias que es difícil encontrar en el cine, me parece a mí. En cuanto a tramas, en cuanto a historias, en cuanto a personajes. De toda esa panoplia de series que empezaste a ver como un loco, ¿con cuál te quedarías? Una, pues igual Deadwood. Deadwood es una serie que me encanta. Luego también, ya te he dicho, Roma Criminale, que son solo 2 temporadas, que no es muy... Bueno, mucha gente lo conoce, pero a mí me parece fantástica, una serie italiana. Y luego The Wire también me parece una serie... ¿Y tú, Mariano? Estupenda. Yo me quedo con Los Soprano totalmente, sí. Sería un buen debate aquí, el debate de The Wire contra Los Soprano. Es un clásico también del canon televisivo. Ya que estábamos hablando de series y de cine, vamos a no decir esa gran chorrada que se dice de vez en cuando se promociona o se rueda una serie, que es que esto no es una serie, esto es como hacer una película de 9 episodios. Vamos a defender, por favor, los episodios. Vamos a defender las series como series. A ver, digamos que hay dos tipos de series, aquellas que de alguna forma reflejan una historia que necesita muchos minutos para contarse una historia que necesita, y entonces en ese sentido se acomoda muy bien a lo que puede ser una serie, digamos The Wire o de Soprano y tal, es como una gran historia que necesita muchas horas, ¿no? Entonces la serie es un marco estupendo. Y luego hay otras series que son, bueno, más o menos... pegadas a una anécdota, pegadas a una serie de personajes a los que sigues, casi todos tarados, con una tara más grande o más pequeña. La tara es muy importante en las series, en los personajes. Personajes sin tara no hacen... Puede ser una tara personal o una tara que le da la situación en la que vive o el sistema y tal, ¿no? Antes comentabas una serie que acabo de ver una serie que me ha gustado mucho, que es de Marvelous Miss Maisel, en Amazon. Ella no es una tarada, pero en la sociedad en la que vive, esa sociedad que oprime a esas mujeres, ¿no?, que quieren ser en los años 50, pues eso, la tara viene de ahí. Pero sí que tiene ese punto, entonces es más o menos estirar la fórmula, tal. Ya no es tanto que hay una historia que necesita mucho tiempo para contarse, sino que vamos a ver cuántas temporadas nos aguantan estos personajes bailando el Charleston. Es una película larga que troceas, es otra cosa, es otro tipo. Sí, claro, es otra cosa. Para mí lo mejor que tienen las series como formato en el que trabajar es que te permite desarrollar mucho más los personajes. Un personaje rico es infinito. O sea, puedes estar mostrando capas nuevas de ese personaje hasta el infinito, o hasta 7 temporadas que creo que duran estas, ¿no? Los Sopranos. O Mad Men, ¿no?, que también dura mogollón. Mad Men, ¿no? Entonces puedes estar en contacto, o son personajes que parten ya de una situación que te permite estar metiéndolos en situaciones, en tramas cada vez más complejas, ¿no? Y entonces me parece que cuantas más capas muestres de un personaje, más se parece a la realidad, porque todos somos, de alguna manera, tenemos 1000 aristas. A pesar de que muchas veces construimos las películas, pero por una cuestión de tiempo, con solo 3, en el mejor de los casos, con 3 dimensiones de personaje, ¿no? Y muchas veces con 2 o con 1, ¿no? Pero creo que tenemos muchas dimensiones para mostrar, y uno puede ser un hijo de puta y puede ser un asesino, pero luego puede ser un tipo entrañable con sus hijos, y puede matar sin problema a su primo, como hace Tony Soprano. Un día vino a la Academia de Cine en Madrid, vino Terence Winter, que es uno de los guionistas de Los Soprano, ¿no? Y de Boardwalk Empire, también. El Soprano. Y le preguntaba cuáles eran los límites morales de Tony Soprano, ¿no? Porque me interesaba mucho saber si lo habían discutido. Entonces me explicó que sí, que era un tema que lo habían hablado mucho, que lo habían discutido mucho en la Writers' Room esta de escritores, ¿no? Y decía que tenían muy claro lo que nunca podía llegar a hacer Tony Soprano, que era que nunca podía maltratar a un animal, nunca. O
sea, puede matar a 10 tíos con sus manos, pero no maltratar a un animal y, por supuesto, nunca maltratar a su mujer, ¿no? a Carmela. Entonces, el código moral de los personajes es fundamental, pero luego, aparte de eso, no tiene límites para hacer putadas o para hacer acciones moralmente constructivas, digamos, ¿no? Entonces, te permite eso y eso es una maravilla, porque en una película estás mucho más constreñido a las tramas, ¿no? Sí, una película en 20 minutos, los personajes ya tienen que empezar a moverse a velocidad crucero. En cambio, hay series que tardan una, incluso 2 temporadas, en Mad Men tardan casi 3 temporadas, los personajes en ya decir, bueno, ya este personaje ya sé las reglas de su mundo, ya puede empezar a funcionar. Me estoy acordando ahora en The Wire, el personaje del comisario, ese que es un sinvergüenza, un hijo puta, cuando se descubre su homosexualidad, está en un bar gay, está al fondo y punto, no se hace más comentario ni antes ni después. De repente estás en la temporada 6, bueno, la 6 no existe, en la 3 o en la 2 y tal, y de repente ves eso y dices, joder, qué guay, qué toquecito, qué haiku, qué maravilla. Sí. Las series han expandido también ese universo colaborativo que es el cine, y sobre todo el cine más de autor. Son muy importantes la música, la fotografía. Hay series, por ejemplo, que le ponen mucho énfasis al color, a la textura de la imagen. Hay series que sin la música no serían ni la mitad de lo que son, como por ejemplo The Leftovers, si la habéis visto, la música de Max, ¿cómo es? Richter. Más las canciones, que convierte todas las canciones tradicionales de buen rollo de la radio americana en monstruosidades que ya... Claro, entonces sí, o la estética o la fotografía de alguna, o la estética, el lugar donde transcurre Big Little Lies, ¿no? También a esa costa de California, Monterrey, todo eso, ¿no? Que son decisivas, están muy cuidadas. Hay otras que le dan menos importancia a eso, como por ejemplo, claro, Mad Men es una misma situación casi todo el rato en una oficina y te cuentan la época. Bueno, a través de los cromas esos que vemos de Manhattan desenfocado al fondo siempre, pero es muy, muy cerrada de personajes, son como pequeñas obras de teatro, ¿no? Podríamos verlas en un escenario, muchas de ellas, ¿no? Pero sí, claro, se cuida y además el otro día leía que yo no sé qué clase de presupuesto tenía en la serie The Crown, ¿no? The Crown. Una absoluta barbaridad. Una barbaridad, ¿no? The Crown, que es como la gran apuesta... 100 y pico, o sea, como 8 o 10 por capítulo, una cosa así, ¿no? Que son unos presupuestos que no tiene ninguna película española jamás, ¿no? Bueno. Entonces cada capítulo tiene eso y ves que es una apuesta brutal que además transformó toda la trayectoria de Netflix, ¿no? Aunque ellos ahora cuando hacen presentaciones ni la nombran. Ya ¿No nombran The Crown? Esto es una cosa muy rara. A la hora de escribir una serie, por ejemplo, tú, Michel, piensas en la música que va a llevar ese guión, en los colores que va a tener ese guión. No. Puedo pensar en la música diegética, como decía antes Mariano, ¿qué música escucharía este personaje? A veces aparecerá, otras veces no. Es decir, a nivel de construcción del personaje me interesa. Pero eso no es labor de la técnica del guión, ¿no? La música, la banda sonora es de la otra orilla y es suya. Y el color también, es decir, yo puedo, vamos, ni se me ocurre, hace muchos años yo empecé escribiendo poniendo camisa roja, pantalón verde y sombrero azul marino, hasta que me di cuenta que luego de repente dices, hostia, no tiene ni sombrero y lleva una camiseta con, ¿sabes? O sea, es una decisión que no forma parte, salvo que en algunas ocasiones, que no sé cómo decirte, forma parte del diseño del personaje, pero normalmente no. Porque la televisión sí que es verdad, has nombrado antes Deadwood, ha hecho unos mixes muy curiosos de artes. Deadwood realmente es un western mezclado con un cómic, mezclado con Shakespeare. Sí. Esto la televisión lo permite y el cine siempre se ha dicho que eso lo que da lugar es a unos pastiches que no hay por dónde cogerlos. Esta nueva ola de series en España, tanto las de pago como series de canales en abiertos, estoy pensando sobre todo en Fariña, que sí que se hace una apuesta más total por el producto, o sea, es una cosa más redonda, más total. ¿Vosotros habéis notado la diferencia como trabajadores? Pero eso también lo hay en cine, ¿eh? Yo creo que corresponde a una época también, a un tipo de narración, a un enfoque de narración, porque si piensas, hasta que llega estos cineastas como David Lynch o los hermanos Coen o esta gente que empiezan a tratar las películas, a contar las películas con una ironía que no existía antes, hasta el punto que yo creo que es que el héroe tradicional, que es el héroe existencial de todos los dramas y de todas las tragedias de Scorsese, de Spielberg, te hablo del cine americano, pero también del cine europeo, de Truffaut
o de incluso de Fellini. Está todo tratado sin esa ironía que luego tienen todos los personajes que hacen estos directores. Yo creo que esto que se ha empezado a hacer con los Fargo, los Pulp Fiction, todas estas películas, se ha trasladado mucho a las series. Entonces hay ese desenfado y esa ironía tratado y le viene muy bien a la televisión, pero yo creo que es una cuestión de la época, es una cosa del lenguaje, ¿no? Del lenguaje que queremos, del tipo de espectador que hay ahora viendo cine o viendo ficción, ¿no? Entonces yo creo que en los dos medios se ve, ¿no? Porque vamos a desmontar, si queréis, otra gran frase horrible, que es la de la televisión es la hermana pequeña del cine, con la segunda parte, pero ya no. Bueno, es que siempre se decía también, es que la televisión, el vídeo nunca llegará a igualar la calidad de imagen del cine, ¿no? Entonces tú ahora vas ahí a los sitios donde hacemos los efectos visuales y ves cómo trabajan los cromas y cómo trabajan y te quedas loco, ¿no? Dice, nunca el cine jamás pudo soñar con que se pudiera hacer este tipo de... ¿Cuál fue, en que todos tenemos un momento en el que realmente decimos, hostia, esto se podía hacer? Bueno, a mí me ha pasado ahora con esta serie, o sea, de repente hemos hecho, claro, teníamos muchas situaciones que había que rodar en Barcelona, en la calle, años 70, entonces cuando te pones a localizar te das cuenta de que está todo, de que no queda una sola calle como estaba, ¿no? Y que es más fácil rodar una serie ambientada en la época medieval, es más fácil a nivel de dirección de arte rodar una serie, rodar Juego de Tronos, porque vas a encontrar castillos y vas a encontrar cascos viejos de ciudades que están cuidados y que se puede reproducir con pequeños cambios, se puede reproducir lo que buscas. Es más fácil eso que reproducir una película, una época de los años 70, porque no hay una sola acera en todo Barcelona que esté como estaba en los años 70. Las aceras las han cambiado todas. Las fachadas se han llenado de objetos, de aires acondicionados, bueno, ahora de señeras también, de esteladas, ¿no? Pero sobre todo de aires acondicionados, las calles, está todo lleno, ¿no? Entonces, cuando de repente tuvimos que reconstruir, porque no íbamos a rodar en la fachada de la comisaría de Villa Laietana, que era el sitio donde se torturaba a toda la... en la serie aparece la brigada político-social de la época y hay uno de los personajes protagonistas que es un inspector de policía y está Carrelejalde, que es el comisario jefe, y viven ahí y allí es donde torturan y hacen las cosas, ¿no? Entonces, íbamos a rodar en la fachada de la comisaría de Villa Laietana y de repente empezó toda la movida del proceso y entonces dijeron, no se puede porque eso están en guardia 24 horas. Bueno, pero estuvimos intentando y al final tuvimos que desistir y lo que hicimos fue reproducirlo. Entonces hemos hecho en efectos visuales la comisaría de Villa Laietana y yo todavía me quedo alucinado mirándola, digo, pero o sea, está mejor que la realidad, o sea, porque consigues algo que no habríamos conseguido si nos hubieran dejado rodar, porque habría que transformarlo todo, ¿no? Ese fue mi momento. Y eso a los que escribís, esto es una curiosidad mía, ¿os hace que os vengáis arriba? O sea, que digáis, y entonces viene un ovni. No, porque por lo menos en las series españolas, incluso las de Movistar, Todavía con cuidado. una de las cosas que, o sea, es decir, el deslumbramiento ha sido un poco, en mi caso, un poco menos maravilloso, ¿no? Normalmente siempre hay una reescritura última de producción cuando haces un largo, porque tienes una historia y tienes un presupuesto. Entonces, no cualquier presupuesto sirve para cualquier historia. Tienes siempre que hacer una última escritura porque no te llega, no vas a tener semanas suficientes, no vas a tener el dinero que vale la historia inicial. Entonces, es mejor que hagas una nueva versión. Si eso es habitual en el largo, ya en la tele ya lo flipas. Porque la velocidad con la que se rueda, es decir, una película de 50 minutos, 2 semanas más o menos, ¿no? Es lo que puedes tener. Entonces, si tienes que hacer 50 minutos en 2 semanas, imagínate. Entonces, lo que tienes que corregir, restar, generalmente siempre restar, y a veces, bueno, de la resta de 3 secuencias surge una secuencia genial y brillantísima, ¿no? Pero ese trabajo, digamos, es mayor en la serie que el que también existe en el largometraje. O sea, que por ahora no has escrito ningún dragón que viene a rescatar No, a ovnis nadie. no. Bueno, en off, sí, tú puedes poner el ovni, el helicóptero. Ya me acostumbré, no habrá paz, queríamos un helicóptero, a toda costa, porque que surgiera que hubiera un helicóptero, y lo conseguimos, pero está en off. Entonces hay un tío que está meando y se oye un helicóptero. Y dice, bueno, pues ya tengo mi helicóptero, ¿no? Pero eso es así. ¿Creéis que este es, por ejemplo, el gran siguiente salto de las series españolas? Es decir, conseguir que técnicamente se pueden hacer determinadas cosas que hasta ahora creemos que solo pueden hacer las superproducciones. Cuando hace 5 años, por ejemplo,
la propia gente de HBO decía que muchas cosas que se han hecho en Juego de Tronos no eran viables en televisión. Es decir, ¿hay como un abaratamiento o un acceso a todos esos recursos? ¿Lo notáis vosotros o no lo hay? Sí, hombre, ten en cuenta que las series nuestras cuestan... La serie entera que he hecho yo cuesta la mitad que un capítulo de The Crown. Entonces, pero no lo digo para ponerme méritos, sino para saber que la dimensión es esa. Igual que el dinero que destina el Estado español al cine es de 30 millones y el que destina el Estado francés es de 600. Pero eso es el país en el que vivimos, ¿no? Entonces, yo creo que no, yo creo que lo que ahora mismo estamos como iniciando una fase, hay algunas series de Netflix, pero pocas, pero ya sé de varios, hay 2 o 3, y sobre todo están las de Movistar, como las nuestras. Yo creo que lo siguiente sería, o idealmente debía ser el desarrollo, que hubiera tiempo realmente para desarrollar, y luego para promocionar en el sentido de hacer marca, ¿no? Porque HBO o Netflix ya es una marca, ya es garantía, te puede gustar más o menos, pero ya tienes... Ya te haces una idea de lo que vas a ver. Sí, exactamente. Entonces Movistar todavía está en eso, ¿no? HBO creo que van a empezar, no sé cuándo, la adaptación de Patria, la novela esta, ¿no? de Aramburu, no sé si han empezado ya o van a empezar, y es lo único que creo que van a hacer. Y Amazon también he oído que van a hacer alguna cosa, ¿no? Pero yo creo que eso es muy lento, vamos muy por detrás, porque yo la primera vez que empecé a oír de esta nueva generación de series, recuerdo que fue una vez en Nueva York, una amiga mía de allí, yo iba allí para ver cine y para ver teatro, y entonces me acuerdo que me dijo, no, sí, olvídate de eso, olvídate de ir al cine y olvídate de ir al teatro, ahora lo que hay que hacer es ver series. Digo, ¿pero qué me dice? Entonces me fui allí y me puse a ver en la televisión de su casa series, y me acuerdo que acababa de empezar la primera temporada de 24. ¿Te acuerdas de 24? Esa debe ser igual hace 15 años Sí, o 20. más o menos. Y recuerdo que fue yo creo que fue de las primeras que empezaron esta nueva oleada de series en las que yo creo que se ha combinado, por una parte, una estética nueva y sobre todo el medio, Internet, que ha hecho que llegue a todas partes, y esto que decíamos antes, de que la tienes en tus manos y tú eliges cuando la ves y cuando paras y cuando sigues, ¿no? Creo que no es solamente lo que se cuenta o el producto, sino que tú eres dueño de la sala de cine. O sea, cada uno tenemos una sala de cine y tenemos una pantalla. Entonces tú eres dueño de esa pantalla, y eso nunca había ocurrido. Yo creo que ese es el gran cambio. Sí, porque ahí realmente es donde la serie sí que esa famosa, no vamos a decirlo de edad de oro, pero es sobre todo una edad de oro de la distribución. Es decir, la música Sí, de la y la exhibición, literatura ya se totalmente. habían hecho globales, el cine se había hecho global, lo siguiente que se ha hecho global es la televisión. Esto como creadores, ¿os gusta, os da vértigo la idea de que tu serie al menos teóricamente pueda verse en todo el mundo? Vértigo no, es una maravilla, eso es una gozada. Y volviendo a lo que estabais comentando en cuanto a las series que se hacen aquí y tal, yo creo que depende también de la imagen de marca que se genere con los productos a nivel de series españolas. O sea, el concepto de serie española, de la misma manera que la serie nórdica. La serie nórdica tiene un público per se. Entonces parece ser, se dice, La Casa de Papel ha sido un pelotazo. Hay varias series españolas que están... Además, La Casa de Papel es un pelotazo, Es un porque pelotazo. El sistema ahora es distinto. La Casa de Papel sigue viéndose. Sí, por eso No ha te acabado, digo. sigue Entonces, parece ser que hay cierta expectativa en el extranjero respecto a las series, independientemente de que sean Netflix, Movistar, etcétera, etcétera, que se hacen aquí. Como que se reconoce una manera, un buen hacer de las series, ¿no? Entonces, si eso se consolida, es posible que eso redunde en que determinadas series cuenten con, que sí puedan ser más ambiciosas, cuenten con presupuestos más ambiciosos, ¿no? También hay una cosa que me gustaría contar, porque siempre es verdad que los del cine y la tele parece que estamos como enfadados y que somos como despectivos, y los del cine es que hacemos pelis y vosotros... Cuando ahora ya hacéis sois tal. todos los mismos. Bueno, hay una cuestión, al principio del siglo XXI... los autores de series españoles, con sus sitcoms y sus cosas, les ganaron la tostada a los americanos en la televisión en abierto. Y eso es así, Aida, Siete Vidas y tal, se los comieron con patatas. Y eso hizo que se generase un gran auge de series españolas. No todas de mucha calidad,
muy literarias en el sentido de que todo se contaba a través de las palabras, en fin, y todo eso, pero eso hay que reconocérselo a los autores. En la audiencia de televisión, ¿no? Dices en la aquí, audiencia ¿no? de televisión, Sí, totalmente, sí, desbancaron a todas las series. Cosa que nosotros y siguen siendo. cosa que nosotros en el cine nunca conseguimos. Es decir, nosotros en el cine íbamos a... O sea, el cine español, en fin, conseguir llevar, no sé cómo decirte, un millón de espectadores, eso era, vamos, o sea, prácticamente milagro, ¿no? Y sin embargo, en la televisión se peleaban con las series norteamericanas y ganaban, tenían audiencias mayores. Con personajes muy de aquí, con tramas muy cañís, si quieres, pero bueno, pues que generaban efectivamente un interés. Entonces, si ese interés, evidentemente Aida supongo que es difícilmente exportable a Alemania, pero La Casa de Papel, no sé qué, Las Chicas del Cable, que no son igual las mejores, pero sí que están teniendo un alcance espectacular, ¿no? Entonces, si se genera una imagen de marca, se reconoce que las series españolas tienen una calidad por encima de la media y se vende como marca, puede ser que eso genere que tengamos para determinados proyectos, entiendo que no para todos, pero el doble de presupuesto, el triple de presupuesto y se nos permita hacer cosas que ahora parecen complicadísimas de construir, porque, claro, entre otras cosas, en este país en el que vivimos, historias, vamos, o sea, quiero decir que hay unas cuantas, ¿no? Imagínate lo que habrían hecho HBO con la conquista de los conquistadores españoles o con, en fin, mil historias, ¿no? Los balleneros vascos, en fin, todo este tipo de zumbadas, ¿no? Maravillosas que hay. Hay una cosa, yo creo que fíjate que la gran revolución esto que está pasando con las series tiene más que ver con el final, es decir, con el final de la cadena, que con la parte más de creación, ¿no? Porque al final nosotros estamos escribiendo y dirigiendo igual que hacíamos cine hace 20 años, pero por un lado la pantalla y por otro lado la pantalla de internet también hacen que el espectador sea activo. Entonces el espectador de este tipo de series yo creo que es más un espectador como el de cine, en el sentido que es alguien que decide pagar, el que paga, que ahora ya, el otro día decían que ha bajado mucho la piratería gracias a las series, entonces que decide pagar, y en esto, bueno, pues pasa como con las terapias, que si no pagas no te curas, ¿no? Pues si tú pagas los 7 u 8 euros que vale Netflix, vale 7, ¿no? 8. 9 o 10, por ahí. 9 o 10. Yo es que lo tengo a medias con un amigo. Sí. Eso lo hace todo el mundo lo tiene a medias. Bueno. ¿No? A los periodistas nos los regalan. Ah, lo regalan, ¿no? Bueno, entonces, claro, si ya para empezar pagas y luego eliges, y entonces eres activo a la hora de elegir, no estás esperando a ver qué te ponen, ¿no? Que echan, sino que tú buscas, seleccionas, eliges, tardas mucho, no perder mucho tiempo en elegir qué ver en Netflix o en Filmin, se te van 30 minutos a veces, a mí se me van 30 minutos en zapear hasta que encuentro una cosa que me apetece ver. Es el nuevo zapping, el nuevo zapping. el pasear por la... Pero entonces sí, yo creo que es un espectador activo, más activo y más buscador, ¿no? Y a la hora de escribir, ¿pensáis en este nuevo espectador? Como decías antes tú, las historias muy cañís de la tele de los 90. Seguramente debería, pero sigo pensando como cuando hago una película, en la historia, los personajes, en qué les pasa, por qué, sigo pensando en eso. Hay gente que analiza, por ejemplo, el éxito de La Casa de Papel porque es sorprendentemente abstracta. Es decir, es una cosa que podría ocurrir en cualquier sitio, no hay lugares. ¿Vosotros creéis que para que una serie sea global o sea comprendida en todo el mundo, tiene que ser así, abstracta, eso lo o contrario, de lo local a la global? Eso lo contrario. O sea, decir, creo que también eso puede funcionar. Bueno, pues en este caso funciona, pero yo creo que también a mí me gusta mucho ver el frío de la serie sueca, o me gusta mucho ver la calle de Roma, ¿sabes? O sea, creo que eso es un valor añadido en las historias que nos podamos plantear. Yo siempre recuerdo unas cosas que hablaba con Enrique Urbizu, y es que Enrique es muy partidario, dice que en los thrillers, y tú tienes seguro mucho que ver en eso, que siempre hay que dejar algo que no se entienda, o sea, porque como para que se quede ahí pendiente siempre ¿no? ¿Pero qué pasó? ¿Pero qué había pasado? ¿Pero el tío había ido o no había ido? ¿Había ido allí? La bomba al final... Eso pasa mucho en las series, hay cosas que no se entienden mogollón. Entonces está deliberadamente elegido que no se entienda para que la gente siga hablando y se siga preguntando, ¿no? Y sí, eso es como un principio que tiene o que tenéis. Que nos viene muy bien para justificar nuestra incapacidad que no sabéis cerrar las tramas. De cerrar tramas. Que no sabéis cerrar ¿Has habido alguna vez algo? Nos viene de puta madre. No, es lo que acaba de decir Mariano, es para que el espectador se vaya a casa jodido. Ya, si queréis, vamos a hablar un poco también de vuestras últimas series, que es las que tenéis
las que tenéis más frescas. La tuya Las hablamos que hemos después, hecho, dices, porque sí. la vamos a ver justo después. Háblame un poco de Gigantes. Joder. Gigantes es una serie que tiene algo que ver con lo negro, con el relato, digamos, policíaco. Hay policías, hay malos, por tanto en ese territorio se mueve. Y también tiene mucho que ver con esto que, sobre todo en la serie, lo de shakespeariano, que me hace mucha gracia porque... Todo es shakespeariano. Todo es shakespeariano, sí. claro. Shakespeare leyó a Homero y Homero conocía los mitos, en fin, todo viene de ahí. Es decir, Shakespeare, pues bueno, lo que hace lo recupera y es un genio y, en fin, es maravilloso. Entonces, bueno, pues diríamos que trata de todas esas cosas que tratan pues es una familia, que es, ya sabes, un nido de víboras por definición, de odios, de rencillas, de traiciones, de amores, de tal, en un ambiente muy cañí que es el Rastro de Madrid, en el que una familia paya sin corazón y sin alma, un padre y 3 hijos, echan a los gitanos que viven allí y a partir de ahí se convierten en los reyes económicos de una zona muy reconocida. Como eres el guionista, tú controlas tus propios spoilers, ¿eh? O sea, si la quieres Es que contar entera... no la voy a contar, no voy a contar más que eso. Es una cosa de macarras, gitanos, con la mano maestra de Enrique Urbizu y, en fin, o sea, que decir, interesante. Hay un tráiler desde el martes, me parece, por ahí, que se llama Gigantes Movistar, lo pones si tienes 25 o 40 segundos, no sé qué, que sale un montón de tiros y muchos tacos y, en fin, una cosa así muy... ¿Y el día de mañana? El día de mañana es una adaptación de esa novela que lleva con el mismo título y es la historia de un tipo que en el año 66 se va desde una aldea de los Monegros a Barcelona a curar a su madre que está desahuciada. Y entonces se va a Barcelona porque allí es donde está pues la metrópolis donde va a encontrar los médicos y los hospitales para curarla. Pero entonces al llegar se da cuenta, coño, de que se le da bien esto de ganar dinero y se le da bien ir ascendiendo en la escala social. Y a partir de ahí se le complican las cosas porque se empieza a meter en líos y no le queda más remedio que ponerse a trabajar para la policía social. Y hasta ahí cuento. Y cuántas risas, ¿eh? Qué edificante todo lo que... Bueno, Pues tiene mucho sentido el humor. Bueno, yo creo que ahora es el momento para que vosotros les hagáis las preguntas que queráis. Aquí tenéis a Mariano, a Michel. No sé si tenemos un micrófono. ¿Tenemos un micro? Sí. Hola, buenas. Yo quería preguntaros a ver qué os parece, bueno, una pregunta para los tres y luego otra para Michel. A ver qué os parece el hecho de que ahora las series también sean estrenadas en festivales de cine, ¿no? También se ha comentado eso, de que se van a matar cine, televisión y todo esto. Pues bueno, pues ahora ya parece bastante habitual eso, o si quizás será una moda y dentro de unos años ya desaparezca eso, porque quizá como este festival pues haya más, ¿no? Y aprovecho a preguntarle a Michel sobre Gigantes, a la hora de ponerte o de poneros, Enrique y tú, ¿cómo fue? ¿Cómo empezó? ¿Cómo surgió la idea? Bueno, este caso es un poco particular. Digamos que Movistar había comprado 8 capítulos de una serie que se llamaba Gigantes, en el que más o menos estaban los personajes, el espacio y tal y cual. Entonces pensaron en Enrique a la hora de dirigir la serie. A Enrique le gustó el ambiente, la atmósfera, no le gustaron los guiones y entonces Enrique planteó que otro guionista reescribiera. Entonces llamó a Miguel Barros, guionista de Blackthorn, que no sé si conoceréis, y entonces Miguel se puso a escribir los nuevos guiones completamente distintos de los que había en origen. En un momento dado se necesitó otro guionista, yo me quedé libre y empecé a trabajar en la serie. Pero ya te digo, es un material ajeno, hecho nuestro. De alguna forma que a partir de un material se adapta ese material hasta ¿Y el título tener... se mantiene, El título se mantiene, sí. Y de hecho aparece la persona, el autor original, Manuel Gancedo, aparece basado en una idea original de Manuel Gancedo y tal, pero es un material ajeno que se trabaja a partir de ahí y se cambia completamente. ¿Qué te parece, Mariano, lo de las series en festivales de cine? Ay, perdona, te he cortado. No, solo quería una cosita. Es que tengo la duda del hecho de que fuera series y si digo, hostia, una serie o no sé. ¿Cómo se planteó eso? ¿Que por qué hacer una serie? Nosotros escribimos una serie que se llamaba, nosotros con Gustavo Ferrada, que es un productor porque nosotros tenemos mucho aprecio y tal,
que se llamaba Venganza sobre la trata de blancas, que nosotros siempre decimos que es de lo mejor que hemos escrito nunca. Y entonces se la llevamos a Movistar. Y en Movistar les pareció pues que seguramente era lo mejor que habíamos escrito nunca, pero que esto de la trata de blancas como que no. Que si hacíamos una de policías nos dijeron y tal. Entonces se debieron quedar con las ganas de trabajar con Enrique y entonces estuvieron siempre, pues Enrique, estaría bien que hicieras, y entonces llegó ese material que a él de alguna forma sí le interesó. Esa fue nuestro aterrizaje en series, ¿no? En un momento en que el cine nos había abandonado. Nosotros después de hacer Una Hora Paz hemos escrito 2 guiones de largo más y nadie los ha querido, o sea, es decir, que por unas razones o por otras. Entonces, bueno, la tele de alguna forma, antes comentábamos, una de las grandes consecuencias del milagro series y tal, para nosotros técnicos de cine y tal, lo que ha hecho es cierta tranquilidad a la hora de trabajar, hay mucho más trabajo y eso será bueno, porque cuando trabajas afinas la técnica y por lo tanto se supone que serás mejor en próximas cosas, ¿no? Pero fue un poco así, es decir, primero presentamos nosotros una cosa, nos dijeron que no y nos dijeron, ¿y esta qué tal? Pues más o menos eso. Las series en festivales, pues hay mucho debate con eso. Hay quien, mira, en Cannes ya llevan 2 años que parece que ya forma parte de la programación, no la serie, sino el debate sobre si tiene que haber o no. Es como ya va a ser que cada año. además se recrudeció después de que pusieran Twin Peaks, porque alguien dijo, bueno, que vengan las series, sí, pero otra vez este tordo no me lo voy a... Claro, a comer. Y en cambio aquí en Donosti sí que ponen, ¿no? Sí, el año pasado pusieron La Peste. Y este año creo que va a venir Gigantes, me parece. Estás haciendo un spoiler muy gordo. Muy bien. Y bueno, es que un debate. Que lo ha dicho Mariano. Bueno, yo lo he oído por ahí, pero Gente en todo de comunicación caso, de Movistar, la nota de prensa ya. pero en todo caso, claro, hay una cuestión que es puramente legal para que los festivales o para que el Estado o para que incluso la Academia de Cine reconozca una película para que pueda ir a los Goya o para que reciba ayudas o etcétera, tiene que ser estrenada en salas y tiene que tener un formato determinado. Pero claro, ahora mismo en la Academia tenemos ese debate. ¿Qué pasa con toda esta gente que además, con toda esta gente que somos nosotros, digo, que ahora mismo la mayor parte del trabajo se está generando en las series, ¿no? Entonces los técnicos y los actores están trabajando en series. ¿Qué pasa con esos formatos? ¿Dónde se colocan, ¿no? Y yo creo que hay mucho debate en todas partes y no lo tienen muy claro. Aquí bueno, el Festival de San Sebastián lo están haciendo, creo que lo están haciendo muy bien, pero de momento no han entrado en competición, ¿no? No entran en competición. Bueno, es un debate fundamentalmente técnico y legal, porque están los distribuidores, los exhibidores ahí metidos, las relaciones entre productoras, distribuidoras, exhibidoras a veces son muy fluidas y a veces literalmente no se hablan, es un tema muy complejo. Pero como idea... A mí, por ejemplo, más que como trabajador de series y tal, yo he sido, antes de eso era espectador del Festival de Cine. Yo la primera vez que vine tenía 18 años y he seguido viniendo todos los años y ahora vivo aquí hace mucho y tal. Entonces, igual soy un poco carca, pero como espectador del Festival de Cine San Sebastián, el hecho de que se estrenen el sábado a la noche o el viernes a la noche en sesión de cine 2 capítulos de una teleserie que además no ves más que 2, no ves los 6, a mí me cuesta. ¿Qué quieres que te diga? Igual me estoy tirando piedras contra mi propio tejado, pero me parece un poco... Sí, porque al final no estás mostrando una obra completa. Yo creo que tiene que ver con la parafernalia de la venta, pues, no sé, es más un fenómeno, digamos, comercial que quizás otra cosa, ¿no? Pero ya te digo, o sea, carca total. No, a mí me pasa igual, ¿eh? No sé, es cuestión de carca. Hoy se van a ver por primera vez, en público, se han hecho pequeños pases, pero los 2 primeros capítulos, y yo cuando el otro día hicimos un pase en Madrid para un grupo de gente, de repente acabó el segundo y dije, joder, pero si es que ahora empieza lo bueno, ¿no? Claro, ese es el tema. Te quedas con una sensación un poco frustrante. Sí, a mí me pasó un poco eso el año pasado con La Peste, ¿no? O sea, dices, y ahora me tengo que ir a mi casa. Claro, la serie está escrita por Rafael y tal, pues, y dirigida por Alberto para que sigas, claro. Y además que te enganches de esta manera enfebrecida, de pipa, como mucho, un rato. Porque además tú tienes una experiencia curiosa que es escribir y producir una serie y luego convertirla en una película, Todas las mujeres. Sí, además la hice con Domingo Corral, que es el director general de Movistar, y hicimos, me encargó una serie, hicimos esa historia, pero es una serie con un presupuesto
que no tiene nada que ver, o sea, que la rodamos en mi En casa. tu casa, eso te iba a En mi decir. casa, y entonces hicimos 6 capítulos de media hora y tal. Y yo la verdad que siempre pensé que tenía que ser una película, y se lo decía a Domingo y a estos, oye, esto hay que hacerlo película y tal. Y lo que pasó fue muy curioso, que la vio mucha más gente en la televisión, a pesar de que era un canal de pago, porque era TNT, pero luego cuando se hizo, cuando se estrenó en los cines, fue cuando tuvo repercusión y cuando se escuchó hablar de ella y tal, y hasta entonces parece que no existía, ¿no? Entonces, claro, el cine, los cines tienen, bueno, pues tienen el amplificador ¿no? de convertir el material en un evento, ¿no? Y eso va a ser así siempre, por suerte. Lo que ocurre es que todavía yo creo que no se ha encajado bien esto de las series, porque yo no sé Gigantes, pero a mí me gustaría, y no quiero ser un megalómano, pero me gustaría que se pudiera ver toda la serie esta el día de mañana seguida en un cine, aunque fueran 5 o 6 personas. ¿Dais de comer o algo? Entre Damos medias? de comer y damos de dormir incluso, pero Bueno, son vuelve el ambigú y esas 300 cosas, minutos, claro, eso es- El son Vía 5 Crucis horas. de Oye, hay series. películas de 5 horas, por ahí, y obras de teatro de 12. O sea, Sí, tampoco eso, sería... eso te iba a decir. ¿Alguna pregunta más? Venga. Sí, buenas tardes. A mí no me suele gustar plantear nunca competencias entre los formatos, que si las series o el cine, pero vosotros pertenecéis a una generación que bueno, digamos, veis de todo, o, también leéis, etcétera, pero hay toda una gente más joven que se está, casi podríamos decir, educando exclusivamente en las series, que tienen, ya lo habéis comentado, ¿no?, en ese desarrollo más lento de las tramas, de los personajes, digamos, mucho espacio. ¿No es de algún modo a término el final de los géneros de lo corto o de los géneros que necesitan más tensión o más intensidad, como el cine, y no, digamos, los formatos más breves? Bueno, es que yo creo que cabe todo, ¿eh? Es decir, no, una cosa no excluye la otra, ¿no? Siempre ha sido así, es decir, existe el jazz para que vayan 30 personas a escucharlo a un club, y existe Bisbal para llenar el estadio tal, ¿no? Entonces, yo creo que una cosa no excluye la otra. Lo que sí es cierto es que siempre me acuerdo de esa frase que decía Jean Renoir, ¿no?, que decía que no nos queda más remedio que sumergirnos en el infierno del mundo nuevo. Entonces, claro, evoluciona, no nos podemos resistir al uso de la electricidad o de Internet. Entonces, ahora mismo los hijos tienen tabletas y tienen ordenadores en su casa, entonces no puedes parar eso. Entonces, yo creo que hay que también encontrar la forma de poner eso en positivo. El otro día, en un pueblo de Alicante, decía, joder, se quejaban con razón, han cerrado el último cine que quedaba, ¿no? También me decían, en Pontevedra creo que ya no hay ningún cine, ¿no? Y es una ciudad de 70.000 habitantes. Y es cierto, ¿no? Pero por otro lado piensas, joder, pero es que tienes estas plataformas que estás viendo lo mismo que se acaba de estrenar en Los Ángeles a la misma hora. Y a mí eso me vuela la cabeza completamente, porque yo estoy acostumbrado a que cuando querías ver la última película de Coppola, tenías que esperar 6 meses para verla, ¿no? Entonces, O como te ibas de vacaciones la veías antes que tus amigos. Y era claro, y como, venías ¡guau! y la contabas, ¿no? Entonces, no sé, todo, bueno, tiene... Entonces, claro, esta cuestión pues es parte de esa evolución, pero yo creo que es inevitable y seguro que tiene sus partes negativas, pero bueno, pero tiene algo que es muy, muy grande, que yo agradezco infinito, ¿no? Que es poder ver el mismo día que sale, ver la película al mismo tiempo que la ve una persona que está en Nueva York, ¿no? Los formatos sí cambian, pero también creo que siempre han existido. Lo único que cambia es la distribución, decía antes Alberto, ¿no? y la exhibición. Siempre han existido las series, hemos vivido con series desde niños y es un formato que existe desde que existe la televisión, ¿no? No es nuevo tampoco. Es nueva la distribución, pero también ocurre en el cine. Antes tú querías ver una película de Fellini y estaba en el cine Trueba 2 meses, o en el cine Bellas Artes de Madrid estaba 3 meses. No la cambiaban porque recaudara menos. No la cambiaban, pero no la cambiaban porque no había más películas.
ahora hay una inflación de películas, hay una cantidad de películas que, claro, el dueño del cine las va quitando en función de las que menos dinero hacen y tal, ¿no? Hay una cosa además, si seguimos hablando de los Netflix, los Movistar y tal, aparte, o sea, no es que hayan exclusivamente se dediquen a la distribución y producción de series, sino que el Netflix está produciendo películas porque ellos mismos observan que en su canal de demanda hay mucha demanda de películas, de largometrajes, de ese formato, ¿no? Movistar, en la revista La Academia de este mes, la que acaba de salir, Domingo Corral acaba de decir que Movistar va a producir cine. Con lo cual, quiero decir que yo creo que... y aparte, en este mundo en el que vivimos un poco líquido, que se dice todo sube, todo cambia, todo se sumerge, es decir, no creo que nada sea definitivo, ¿no? Igual de repente los largometrajes recuperan... Yo creo que es, no sé, lo que te decía antes, para mí, ¿no? Quizás también viéndolo desde la distancia y la perspectiva de la edad y del tiempo, ¿no? Tú tienes tus libros, tú tienes tus películas, largometrajes, que para mí son... en fin, será siempre el género mayor, ¿no? Los largos. Y luego también de vez en cuando tienes unas series maravillosas, que ojalá alguna de esas sean las que podamos hacer nosotros, pero creo que por lo menos durante mucho tiempo van a seguir habiendo largometrajes. Otra cosa es qué tipo de largometrajes, eso ya, bueno... No sé. Hola, yo tenía una preguntita. A nivel de... A ver, ¿cómo os lo cuento? La producción americana, el espejo en el que, digamos, Movistar o las plataformas, digamos, más serias aquí están intentando copiar el sistema de producción americano, se basan muchas de ellas, ¿no? Como, yo que sé, grandes series, Soprano, que comentabas, ¿no? Está el showrunner que escribe, o Aaron Sorkin, ¿no? Es que escribe, digamos, es el amo y señor de la serie, escribe todos los capítulos, digamos, manda más que un director, digamos, esa figura. Y cómo en vuestro caso, por qué Movistar, que lo conocéis desde dentro, por ejemplo, ha elegido un método que no es, por ejemplo, el de HBO, que he seguido durante muchos años. Pero HBO ya no es tan así. No, lo sé. Es decir, los showrunners ya, en fin... ¿Están de capa caída en HBO? Sí, bueno, en general. Es decir, ese gran poder que tuvieron los showrunners, en fin, ya... Bueno, porque eran en el fondo sería un guionista, ¿no? Bueno, pero eran figuras que eran como productores, como grandes cineastas también. O sea, eran estos David Chase. Y es la figura de autoridad en una serie, eso sí, claro, sigue siendo. Sí, a eso me refiero. Que es gente que escribe. En nuestro caso, los escritores... español, exacto, no ha existido, o Movistar no ha elegido ese camino. Cuando Netflix, por ejemplo, sí está siguiendo ese camino muchas veces, y en vuestro caso, digamos, en el caso de Mariano como director, el poder que tú has tenido en la serie, el poder de decisiones, el poder sobre el guión, retocar versiones, todo o sea, ¿cómo te has sentido o cómo te hubieras sentido en el caso de que hubieras sido un realizador? Te dicen, hostia, te escriben X capítulos, que seguramente lo has hecho, bueno, no lo sé, digamos, mi caso, y te dan 2 capítulos y te haces los dos capítulos bueno, piloto, yo la y verdad marcas que el estilo de una yo serie, ¿no? el concepto de esta serie ha nacido de los dos, del co-guionista, que es Alejandro Hernández, y mío. Es decir, el camino, Alejandro no la quería hacer, de hecho, porque no la veía, y el concepto nació de una idea que yo le propuse y que evolucionamos. Pero da igual, o sea, la realidad es que a Alejandro no le gusta levantarse a las 5 de la mañana, a mí tampoco, pero yo me levanto, le gusta trabajar en su casa, es incapaz de enfrentarse a un equipo de 100 personas y dirigir un equipo, y al final eso es lo que hay que hacer. Entonces, yo no sé, Mitchell, o sea, pero Alejandro no lo saques de casa, o sea, decir que no, yo no le veo de showrunner a Alejandro. Por el estilo. Tú por el estilo, ¿no? Sí. Entonces, y Enrique Urbizu le conozco bien y sí le gusta remangarse y ponerse en marcha. Entonces, es muy compleja esa figura porque es verdad, el otro día me decía Verónica, una guionista que está también con una serie de Netflix, y entonces y me dice, estoy localizando en Barcelona. Digo, ¿cómo que estás localizando si tú eres guionista, no? No, es que tengo una serie y tal, y tú estás localizando. Entonces, claro, Verónica, que la conozco muy bien, y Verónica Fernández,
guionista, que la conocen seguro, estaba localizando, digo, joder, pero ¿por qué vas tú a localizar? Bueno, es que yo soy la idea es mía y la estoy haciendo. Entonces yo creo que ahí es una serie de Netflix y ella es la que debe llevar. Vosotros escribís la serie, pero no sois showrunners. Es que no existe. En el caso, digamos que a Enrique se le dio un poco esa especie de que nunca se concreta. Es que, que es una especie es cierto, nunca tú supervisas y tal, pero nunca tienes la última palabra, porque al mismo tiempo también Movistar ha trabajado un poco con como las televisiones generalistas, con un gabinete de lectores más o menos visibles que dicen unas cosas que a veces son pertinentes y otras veces son surrealistas, es decir, ha habido un híbrido de la fórmula, digamos, clásica importada de Antena 3 y Telecinco con algunos elementos, digamos, de mayor libertad, ¿no? Pero, digamos, la figura del showrunner más en el director que, desde luego, en los escritores. Independientemente de la mayor o menor libertad que hayamos podido tener a la hora de escribir, que ha sido bastante. Pero bueno. Pero es que yo creo que esta gente, estos que tú dices, Aaron Sorkin o sí. No, Antena 3 sí que tiene showrunners, ¿eh? Sí que considera showrunners. No lo sé, debería... La verdad que me dieron la opción de hacer eso y yo prefería hacerlos todos porque había además porque por una cuestión de producción, es que había que rodar todos juntos. O sea, no pudimos... Creo que en Gigantes en la primera temporada dirigió Enrique y también Jorge Dorado, pero se separaron, ¿no? Los tres primeros Enrique y los otros tres... Pero se hicieron dos planes de producción, sí, ¿no? Había cosas rodadas por Enrique en la segunda parte, pero puntuales. Entonces, claro, cuando por una cuestión de producción, porque el tiempo, porque había que hacerlo ya, de hecho todavía estoy mezclando el quinto y el sexto y ya estrenamos hoy el primero y el segundo, o sea, nos pilla casi la emisión, pues preferí hacerlo yo porque no era factible. Pero ahora tengo un proyecto que la idea es hacerlo de esa manera que tú dices. Entonces, sí, no sé. Y lo que no sabía es esto que has dicho tú, perdona, pero esto que has dicho que están de capa caída, o sea, que los showrunners es una figura ya en... Sí, que justo cuando estáis llegando vosotros... En decadencia, ¿qué me estás diciendo? Yo creo que es un pastel demasiado goloso como para dejárselo a los... O sea, el pastel creativo es demasiado goloso para dejárselo a los creativos. O sea, no seamos tan... Yo creo que no, bueno, que todavía al menos fuera los es el hábito de sentarte con gente que tiene criterios creativos y que tú dices, perdona, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces igual es por eso la mala pues praxis. Con esta reflexión final sobre mandar en una serie o no mandar, aquí no lo han dicho ninguno abiertamente, pero yo creo que estos dos señores mandan mucho porque tienen mucho talento. Muchas gracias, Mitchell, muchas gracias, Mariano, gracias muchas gracias a vosotros por venir aquí. Gracias. Gracias.